Hola a todos, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Antes de ver lo que habíamos comentado el día de ayer sobre mutagénesis al azar y lo de transposones, me gustaría que dejáramos un poco, pues más claro, con más experiencia sobre el conocimiento que hemos adquirido hasta esta fecha. Y entonces seleccioné dos artículos que podríamos leer en este momento. Ayer se los envié un artículo que tiene que ver con la mutación y otro artículo que tiene que ver con la reparación. Entonces vamos a comenzar por el primero, por el artículo de mutación, que es el de Martínez Frías, estructura y función del ADN y de los genes. Entonces, si cada quien en su computadora abre el artículo, vamos a comenzar a leerlo y pues me voy a permitir, en mi caso, proyectar la pantalla para que quede conocimiento de que estamos siguiendo la lectura. Entonces vamos a iniciar. Eh, Propongo que esta vez vayamos leyendo espacios un poco más grandes. No vamos a hacer sección de preguntas hasta el final del artículo, a diferencia de otras ocasiones que íbamos parando la lectura. En esta ocasión vayan anotando sus preguntas y hasta el final entonces hacemos ya la sesión de preguntas y respuestas. Entonces comenzamos con Alexis, por favor. Sí, profe, espérame, tantito. Mm, Estructura y función del ADN de los uno, tipo de alteraciones de la función del gen por mutaciones. Autor M.L. Martínez Frías, que pertenece al Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina y Universidad Complutense de Madrid, España, al Centro de Investigación sobre Anomalías Congénitas, Servicios de Información Telefónica, Instituto de Salud Carlos III Madrid, España, y grupo del CIAC en el Ciber de Enfermería Raras, Madrid, España. Resumen, el ADN es la molécula de la vida y es la que lleva codificada la información genética característica de los diferentes seres vivos. Mediante ese código, regula el funcionamiento de cada tipo de célula. Controla la transmisión de esa información, tanto en el tiempo como en el lugar de actuación de la misma. Coordina la complejísima red de interacciones del funcionamiento celular y tisular. Controla también su propia duplicación, reparación y autorregulación. Igualmente, controla y coordina los procesos de reproducción y mantenimiento de las características de cada especie. Todas estas actividades funcionales son reguladas y conducidas por un conjunto de instrucciones que constituyen el llamado código genético. El resultado se basa en un equilibrio entre la influencia del ambiente y esta red funcional del ADN que muestra, además, un muy alto grado de plasticidad. Por ello, el genoma puede producir respuestas adecuadas a diferentes cambios del ambiente, manteniendo ese equilibrio. No obstante, a pesar de que la importante capacidad homeostática del genoma es susceptible de sufrir alteraciones por ciertos agentes que modifican el ambiente, dando lugar a efectos adversos y patológicos. Palabras clave: estructura del ácido desoxirribonucleico, bases nitrogenadas, código genético, ácido ribonucleico mensajero, transcripción alternativa, tipos de mutaciones genéticas. ¿Leo el abstract, profe? No, salta la estructura del ADN, por favor. Estructura del ADN. La molécula del ADN está constituida, figura 1A, por una doble cadena en la que cada una de sus hebras está formada por uniones covalentes sucesivas entre un azúcar desoxirribosa y una molécula de fosfato. Cada azúcar de las dos cadenas está unido a una de las siguientes cuatro bases nitrogenadas.
adenina, guanina, citosina y timina. Estas 4 bases tienen distintas posibilidades de unión entre ellas a través de un puente de hidrógeno. Así, la adenina y la timina tienen 2 puentes de hidrógeno, mientras que la guanina y la citosina tienen 3 puentes de hidrógeno. El número de puentes de hidrógeno establece una complementariedad específica entre las bases que determina sus uniones. Sin embargo, en las moléculas del ácido nucleico, la timina es sustituida por el uracilo. ¿Leo la figura, profe? Sí, por favor. Figura 1. A. Estructura de la doble cadena de ADN. Complementariedad de las bases y los grupos terminales del esqueleto de desoxirribosa fosfato. Conforma la estructura estable de la doble cadena del ADN. Los extremos de cada de las cadenas terminan en un grupo fosfato llamado extremo 5' y un hidroxilo del azúcar que se denomina extremo 3'. B. Proceso de transcripción del mensaje genético del al ARN mensajero. Las palabras en inglés están escritas en curso. Entonces, echen un vistazo a A y B antes de continuar con la lectura. Ok, si continúas con la lectura. Sí, profe. En el ADN, los extremos de los esqueletos de las 2 cadenas complementarias de unidades de fosfato de desoxirribosa llamadas núcleos terminan en un grupo fosfato en uno de los extremos que se denomina extremo 5'. Figura 1A. Y un hidroxilo del azúcar en el extremo que se denomina extremo. Así, los 2 esqueletos de desoxirribosa fosfato se enfrentan en sentido contrario, de manera que el extremo 5' se enfrenta siempre al 3' a través de las uniones complementarias de las bases, lo que confiere estabilidad a la doble cadena del ADN. Código genético. El ADN codifica la información genética mediante combinaciones de las bases, de forma que cada secuencia correlativa de 3 bases de flete, que se denomina codón, codifica un aminoácido. Así, el codón ATG, adenina, timina, guanina, corresponde a la miotinina, y también es el que marca el sitio donde se inicia la lectura para el ARN mensajero, ARNM, que copiará el mensaje de los genes para trasladarlo al citoplasma, donde se formará la proteína que codifica cada gen. Hay también 3 grupos de tripletes: timina, adenina, adenina, timina, guanina, adenina, timina, adenina, guanina, que constituyen codones de parada. Como las bases son 4, que pueden producir 4 al cubo, igual a 64 combinaciones diferentes. Sin embargo, como los aminoácidos son 20, el código genético es redundante porque varias combinaciones de tripletes codifican un mismo aminoácido. Por ejemplo, la metionina solo la produce un único triplete, mientras que la glicina es codificada por 4 y la arginina por 6 codones. Ok, ya está ahí. Muchas gracias, Alexis. Le vamos a ceder la palabra a Andrea Romero. Sí, voy. Permita. Función del código genético para la transcripción del mensaje. Cuando el ADN ha de trasladar el mensaje necesario para que en el citoplasma se forme una proteína, las 2 cadenas del ADN se separan en la zona que codifica el tipo y orden de los aminoácidos de esa proteína. Este mensaje va codificado en una de las 2 cadenas, y ese mensaje se va a transcribir al ARN mensajero, que lo trasladará al citoplasma para formar la proteína que codifica ese gen. Como se puede apreciar en la figura 1b, la cadena que lleva el sentido de los aminoácidos de la proteína, que es la cadena con sentido, no es la que se copia, sino la otra, cadena con el sentido contrario o antinsense, manteniéndose así el orden adecuado, el sentido, de los aminoácidos en el ARN mensajero para formar la proteína. Por ejemplo, según el esquema de la figura 1b, el código del segundo triplete del ADN de la cadena con sentido es el guanina-guanina-guanina, que corresponde al aminoácido glicina.
Sin embargo, el ARN mensajero copiará el segundo triplete de la cadena sin sentido, que es citosina, 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 y por lo tanto el ARN mensajero llevará el código complementario, guanina, 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 que codifica el aminoácido glicina, que es el que debe tener un segundo lugar la proteína que codifica ese gen. Por el contrario, si el ARN mensajero copiara la cadena con sentido, nunca se mantendría el mensaje. En nuestro ejemplo, si el ARN mensajero hubiera copiado el segundo triplete de la cadena con el sentido, el codón del ARN mensajero habría sido citosina, 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 prolina, por lo que el segundo aminoácido de la proteína no habría sido la glicina, sino la prolina, que no mantendría el orden y tipo de aminoácidos del código del gen. ¿Leo la figura 2? Sí, por favor. A. Durante la transcripción se copia todo el ADN formando un pre-ARN mensajero. B. En este se produce la separación de los intrones y unión de los exones, splicing. C. Formando el ARN mensajero quedará la proteína. Ok, miramos la ¿Cuál es la estructura? Continúa, por favor. ¿Cuál es la estructura de los genes y cómo se forma del ARN mensajero? Los genes tienen la estructura que se muestra en la figura 2A, que consiste en segmentos denominados exones e intrones, siendo los exones los que llevan el mensaje para la formación de la proteína. Para ello, en la transcripción del mensaje genético, lo primero que ocurre es la copia completa del gen, con los exones e intrones, formando un pre-ARN mensajero en la figura 2B. Posteriormente, se produce una separación de los intrones, quedando solo los exones, formando así el ARN mensajero, que se muestra en la figura 2C. Este proceso de separación de los exones y los intrones y la posterior unión de los exones se denomina en inglés splicing, que significa unión. No obstante, en los últimos años se está observando que los intrones también tienen importancia en estos procesos. ¿Continúa? Vamos a darle la palabra a otra persona. Andrea. Sí. Y le cedemos la palabra a Carmen Galicia Martínez. ¿No está Carmen por ahí? Bueno, si no está Carmen, le cedemos la palabra a Evelyn Reyes Ruiz. Sí, profe. ¿Cuál es la estructura de los genes, verdad? Sí. Ok. ¿Cuál es la estructura de los genes y cómo se forma el ARN mensajero? Los genes tienen la estructura que se muestra en la figura 2A. Ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Esa sí ya la vieron? Sí, vamos en cómo es posible que se conozcan. Ah, ok. ¿Cómo es posible que se conozcan más de 100.000 proteínas distintas en los seres humanos cuando solo tiene alrededor de 25.000 genes? Hasta finales del siglo pasado se consideraban que un gen codificaba una proteína, y como el número de proteínas conocido era de unas 100.000, se pensaba que ese era el número de genes de los seres humanos. Sin embargo, los avances que se produjeron en estos últimos años del siglo XX en la tecnología molecular, que llevarían al desciframiento del genoma humano. El número de genes se estableció en unos 25.000. Uno de los procesos conocidos que explican esta divergencia es un mecanismo que se denomina transcripción alternativa o unión alternativa, alternative splicing.
Este tipo de transcripción permite que un mismo gen pueda dar lugar a diferentes proteínas mediante la formación de distintos ARN mensajero, a través de distintas combinaciones de los exones de la transcripción. En la figura 3 se muestra un ejemplo en el que por transcripción alternativa de un mismo gen se producen 3 proteínas diferentes. De hecho, estudios muy recientes sobre lo que se denomina transcriptoma están mostrando que la transcripción alternativa es muy frecuente, tanto que se ha llegado a considerar que un 75 y 95% de los genes que tienen muchos exones, multiexón genes, realizan transcripción alternativa. Y bueno, la figura 3 dice, un mismo gen puede dar lugar a diferentes proteínas mediante el proceso de transcripción alternativa, alternative splicing, es decir, formando distintos ARN mensajero por distintas combinaciones de unión de los exones en cuanto al número y exón. Ok, tenemos a mirar la figura. Ahí, bueno, ahí está el pie de la figura, ¿lo leo? El pie, lo acabas de leer, ¿no? Sí. No, nos detenemos a ver la figura. O sea, cada quien en su casa mira la figura. Ah, ok. Ok, puedes continuar. Sí, profe. Alteraciones del código genético por mutaciones. Como ya sabemos, combinaciones de tres de las 4 bases A, G, T y C codifican los distintos aminoácidos y mediante diferentes combinaciones de aminoácidos de la cadena del ADN se codifican las distintas proteínas. Cualquier cambio que se produzca en la combinación de las bases o de los tripletes puede modificar el código del ADN y alterar la expresión de la proteína. Por ejemplo, si un triplete TCA que codifica el aminoácido serina, se produce un cambio de la T por una C. El aminoácido que ahora codifica el triplete CCA es una prolina que es muy diferente de la serina, por lo que se altera la proteína. Estas alteraciones se consideran mutaciones génicas. Sin embargo, no todas las mutaciones van a ser patológicas, ni van a tener el mismo efecto en la proteína. Teniendo en cuenta cómo los distintos cambios, mutaciones, afectan a la función de la proteína, esas mutaciones las podemos separar en dos grupos. A, las que no alteran la función, que pueden ser de dos tipos, mutaciones silenciosas y mutaciones conservadoras. B, las que alteran la función, que pueden ser de varios tipos, mutaciones no conservadoras, mutaciones sin sentido y las que producen por cambios, ausencia o ganancia de un número de bases que no sea múltiplo de 3. Con objeto de entender mejor estos aspectos, en la figura 4 se muestran varios ejemplos. ¿Me voy a la figura 4, profe? Sí, por favor. Ok. Figura 4. A. Ejemplo de la transcripción del código de un gen. B. Ejemplo de mutación conservadora. C. Ejemplo de mutación no conservadora. Y D. Ejemplo de mutación frame shift. Ok, nos detenemos y cada quien en su casa mira la figura con detenimiento.
Ok, continuamos, por favor. Sí, profe. En primer lugar, la figura 4A se esquematiza cómo el mensaje de un gen de 8 tripletes codifica una proteína de 8 aminoácidos, y el mensaje de esta proteína debe tener un sentido funcional. Ese mensaje, en nuestro ejemplo, daría lugar a una frase con 8 palabras de 3 letras y con sentido. Por ejemplo, las dos van sin más fin que ver. Sin embargo, si en el segundo triplete TSA, que codifica la serina, se cambia la T por una A hacia A, el aminoácido resultante es la treonina, figura 4B, que es muy similar a la serina, por lo que no cambia la función y se considera una mutación conservadora. En otras ocasiones, el cambio puede dar lugar al mismo aminoácido. Por ejemplo, TCA se cambia por TCC, que también codifica la serina, por lo que no cambia el sentido y se llama mutación silenciosa. Por el contrario, en la figura 4C se muestra que en el tercer triplete, el cambio de una T por una C se traduce en el aminoácido prolina, CSA, que es muy diferente de la serina TCA, por lo que altera la proteína, la frase ya no tiene sentido, siendo una mutación no conservadora. En el último ejemplo de la figura 4D, se pierde la base A del tercer triplete que correspondría a la N de la palabra van, que es la que codifica, por lo que el tercer triplete se formará ahora con la primera base del siguiente, este con la del otro y así sucesivamente, lo que da lugar a aminoácidos diferentes y se trunca el sentido de la transcripción de la proteína, por lo que no se mantiene el mensaje. Lo mismo ocurre si se produce ganancia de alguna base o cualquier otro cambio de bases en números que no sean múltiplos de 3. Muchas gracias, Evelyn. Pues entonces ya finalizamos la lectura, pasamos a preguntas sobre el artículo, si es que las hay. Perfecto, significa que vamos bien. ¿Todos coinciden con Mario o hay alguien que se nos está quedando atrás? Con confianza, acuérdense que aquí lo importante es ir entendiendo. Ok, vamos a parar la grabación entonces para iniciar el otro artículo en una grabación independiente debido a que en la página web va para dos secciones diferentes, ¿vale?